Ok, para este ejercicio de paisaje vamos a iniciar con hacer un trazo muy gestual de la forma que queremos mostrar. En este caso pues sí hay que marcar más o menos el horizonte, algunas montañas, los elementos que van a llamar más la atención después. Como ven, aquí vamos en las montañas y alguna parte de las nubes. Posteriormente pues vamos a iniciar a hacer la capa de fondo o una aguada que nos va a ayudar a darle una temperatura al cuadro general y también nos va a ayudar a partir de un color, de un tono medio. Para este caso pues usaremos lo que es amarillo de cadmio. Sí, ya una vez que esté el dibujo preparado vamos a iniciar con eso, ¿no? El amarillo de cadmio, como ya saben, pues es bastante cubriente y tiene la peculiaridad de que con poco pigmento alcanza a cubrir demasiado. Aquí pues vamos a optar por usar una brocha para aumentar la velocidad del proceso. Esto va a ser solo una aguada, al mismo tiempo que va a servir para hacer el tono medio. Nos va a ayudar a sellar lo que es el lápiz y no afecte el pigmento a la pintura. Aquí varié un poco la cantidad de pigmento para conseguir un tono más fuerte de la hierba, como en la imagen de referencia que les envié. Decidí calentar la zona un poco con este naranja. Posterior a esto esperamos un poco a que seque la pintura. Limpiamos nuestro godete o si tenemos otro usamos otro. Aquí vamos a preparar lo que es el cielo. Como les había comentado, en la parte de arriba siempre tiene tendencias más azules y abajo blancas. Esto por la relación con el ambiente que tiene, la atmósfera. Entre más abajo, más cerca están los vapores y se alcanzan a iluminar más, lo que hace una apariencia óptica de que es más blanco en la parte de abajo. Es importante que en nuestro godete tengamos trabajado ya la escala de valores que vamos a usar. Iniciamos siempre de la parte más clara a la más oscura. Aquí la ventaja de usar buenas cantidades de pintura es que podemos mezclar mejor. Va a ser agregado muy general, muy general. Ok, fallos técnicos. Sí, vamos a agregar general todo este pigmento. Como ven, pues no hay una forma ni control porque ahorita al ser una buena cantidad de pintura nos va a dar más tiempo de que esté seco. Bueno, nos va a dar más tiempo antes de que esté seco, y lo que nos permite difuminar con el pincel de abanico. Tratamos de cubrir más o menos uniformemente todo el lienzo o la zona que estamos ocupando. Siempre podemos regresar, ¿no?, a ajustar un poco los matices. Aquí el pincel de abanico humedecido previamente es de cerda natural. Es bastante duro, lo que nos ayuda es a unificar la pintura, a arrastrarla, y al estar libre un poco de pigmento pues nos libera esa carga de agregar pigmento después, o de que no quede, o que las cerdas se separen y ya no consigamos el efecto de esfumado que queremos. Como les digo, y sí, en paisaje es clave iniciar siempre por lo que está más al fondo o iniciar con las figuras generales, como hicimos ahorita, que lo que tenemos es un mapeo de color, de matices y de elementos en la zona. Es vital, bueno, no vital, es importante conseguir un tono un poco más oscuro para representar las montañas. En este caso es solo una base de color para ir consiguiendo este efecto de perspectiva, ya que si usamos la escala de azules tal como a veces se muestra ópticamente en las montañas, va a ocurrir este fenómeno de que vamos a perder profundidad o se va a confundir con el cielo. Aquí pues comenzamos ya a acercarnos hacia el primer plano. En este caso estamos manejando lo que es un verde bastante
quebrado se llama cuando agregas blanco a un color puro para oscurecerlo, que esto solo funciona en los elementos que están muy lejanos del paisaje. Aquí lo que estamos haciendo es comenzar a matizar un poco todos los elementos que hay en el plano más cercano. Haciendo un poco de trampa y usando negro para oscurecer el color y seguir pintando con los colores quebrados, que recordemos son tonos grises. Vamos a marcar las principales sombras que hay en el primer plano y en el árbol. Un poco más de amarillo para conseguir verde. Vamos a empezar a dar estos volúmenes y a oscurecer un poco los elementos de atrás o ir marcándolos. Recuerden, si ya no ocupamos la mezcla que está en el lienzo, es preferible limpiarla antes de que seque. Aquí pues, hay que trabajar con distintos pinceles. Vamos a iniciar con las nubes, que recordemos, hay que iniciar de la parte más oscura hacia la más clara. Para este caso pues es sencillo, ¿no? Hay un gris en las nubes y azules, no es tan complicado. En este caso vamos a partir de un azul Prusia bastante oscuro, a marcar las principales nubes que hay. Recordemos que debemos de ser bastante gestuales para representar la forma de las nubes y respetar la dirección del viento que tienen, para ejemplificar que hay viento en la zona. En estos paisajes que tienen un horizonte muy lejano es más fácil porque podemos usar como apoyo o referencia lo que es las nubes, que cuando tienen una forma piramidal con una inclinación ya sea a la izquierda o a la derecha, nos marca el sentido del viento y la dirección que hay. Este mismo gris que hemos creado para las nubes, vamos a usarlo para ir marcando las montañas o elementos lejanos, agregando amarillo para conseguir un verde apagado. Las nubes hay que dejarlas secar, es importante ya que trabajamos con veladuras y capas, y hay que respetar un poco el tiempo de secado para conseguir esas transparencias sin perder la pincelada del fondo. Limpiamos nuevamente nuestro godete ya que ya no vamos a usar esa mezcla, y vamos a comenzar con otra parte de este paisaje. Ahora vamos a comenzar con lo que son las hierbas. Hay que partir de un naranja o algún ocre para respetar la escala de valores que hemos hecho en este ejercicio, que es el naranja. Bueno, respetar los matices que son amarillos anaranjados. Aquí pues me pasé de rojo, por eso es importante agregarlo poco a poco para evitar eso. Vamos a crear un ocre para conseguir un fondo oscuro para estas hierbas. Sí, les digo, me he pasado un poco. Agregando morado al amarillo o a un naranja vamos a conseguir el ocre, ya que podría considerarse un valor complementario que haría cálido nuestra mezcla. Son manchas generales en este punto, ya que aún no vamos a detallar, y esto nos va a ayudar a ir consiguiendo mayor profundidad en la pintura, haciendo estos gestos muy sencillos. Igual la pintura para este punto es bastante aguada para que deje transparencias y la capa del fondo nos ayude a conseguir estos efectos. Continuamos con estas manchas generales que nos van a ayudar a conseguir esas transparencias y profundidades de la pintura. Mezclamos todo. El objetivo principal de estas manchas es cubrir las zonas blancas que quedaron y evitar que la capa de fondo tenga mucha relevancia. Limpiamos nuestro godete, ya no vamos a usar esa mezcla. Y procedemos a regresar con el trabajo de las nubes. En este caso agregué un poco de agua y utilicé un pincel más chico para conseguir estos brillos que tienen las nubes.
Es importante agregarlo en pequeñas manchas e ir esparciendo. Como ven, las nubes van adquiriendo mayor volumen e importancia en la pintura en este momento. Habrá zonas que debemos de corregir, así que pues, no tengan tanto miedo en agregarlo. La única ocasión que se usa blanco puro es para agregar los brillos reflejantes, que estos son los incandescentes donde no puedes mantener la vista al objeto porque hay un destello. Es la única ocasión en que vamos a usar blanco puro. En cualquier pintura se maneja así más o menos, hablando de la capa de color. La capa fuimos generosos con la pintura de la hierba, eso es clave, y al estar humedecida nos da tiempo de hacer estos efectos con el pincel de abanico de cerda abierta, comenzar a darle textura de hierbas. Mayormente vamos a trabajar en los planos primeros. El primer plano, que es donde, recordemos, por perspectiva habrá más cantidad de detalles y será más notorio ese juego de las hierbas que hay. Aquí pues vamos a aclarar un poco el pincel. Vamos a aclarar un poco el tono naranja que ya teníamos, quebrándolo con el blanco para aumentar la cantidad de textura que vamos a dar. En el primer plano pues vamos a manejarlo tratando de imitar un poco la hierba que hay. Conforme nos vamos alejando en la perspectiva del paisaje, vamos a evitar usar tanta hierbita, y a pesar de que vamos a usar el pincel plano, vamos a darle algún efecto más aplastado, como veremos a continuación. Hay partes en las que no se requiere ser tan minuciosos en dar la textura de hierbas, por lo que vamos a aplastar el pincel solamente. Como les comenté, son colores quebrados de poca saturación. Aquí al fondo solo vamos a aplastar un poco el pincel para ir consiguiendo esos verdes que hay en el horizonte. Como ven, pues es bastante general lo que se va agregando. No hay que ser tan exigentes en cuestión de detalles para conseguir un buen paisaje. La veladura verde que estoy agregando ahora a la montaña del fondo es para oscurecerla y darle un poco más de matiz a estos verdes, ya que recordemos, en su mayoría este paisaje es un cerro y lo único que hay en el cerro es hierba en la parte de arriba, no hay muchas rocas, por lo que debemos de buscar un matiz verdoso. Aquí vamos a continuar trabajando lo que es las hierbas y las partes del fondo a partir de este ocre bastante oscuro con una tendencia verdosa. Como ven, pues es solo para los pequeños árboles que hay en el fondo. Este será su color base de los árboles, este ocre, apenas diferente del verde. Son manchas general, más grande mientras esté más cerca al árbol, más alejado mientras esté, más pequeño mientras esté más alejado. Igual podemos aprovechar este tono que hicimos para rescatar elementos del primer plano y darles alguna forma de color base, lo que nos ayudará a hacerlos más sólidos y más ricos en matices en posteriores pasos. Para los árboles, una manera muy general es solo identificar de dónde viene la luz, dónde viene la sombra, y trabajar en manchas que nos ayuden a representar esto y evitar tratar de hacer hoja por hoja. Este tono pues lo podemos usar en capas de primer plano para aumentar los matices y siempre viendo la imagen de referencia que tenemos.
El negro lo que nos ayuda es a conseguir un color quebrado o ensuciar el color, que muchas veces no es deseable, pero algunas otras, como en este paisaje, pues podemos representar sombras de los elementos que hay al fondo y rescatar el árbol del primer plano. Poco a poco vamos consiguiendo ese valor de los matices y toda esa variedad cromática que hay. Este sería el primer paso, sería hacer la pintura en planos general. Vamos a acercarnos un poco más para conseguir ver cómo se trabajan estos detalles que hay. En este paso es importante ser más cuidadosos y usar una pintura más sólida para que nos ayude a dar todo el efecto de hierbas. En este paso vamos a detallar y vamos a conseguir sacar detalles de los primer plano. Que recordemos, el primer plano es lo que está más cerca de la pintura. Iniciamos con un ocre partiendo del negro para no hacer tanta saturación y solidificar y conseguir una densidad de pintura más gruesa. Como les dije, en los primeros planos hay que ser minuciosos en cómo usamos el pincel. En este caso, el pincel de cerda natural de abanico es una cerda relativamente dura que nos facilita y nos ayuda a representar hierba, plumaje. Para este caso, pues vamos a ver cómo se trabaja la hierba. Es importante mantener esa regla. El primer plano va más detallado. El segundo plano casi son solo agregar pequeños puntitos o algunos manchones que nos ayuden a conseguir ese valor cromático y con ello una mayor cantidad de representación de hierbitas. La capa del fondo podemos trabajarla a través de veladuras para conseguir más o menos los colores realistas. Las manchitas que tenemos son de base. Siempre podemos regresar a trabajar primer plano, segundo plano. Lo ideal es no hacerlo, pero si es necesario, pues hay que hacerlo y no hay que temer, no hay como reglas en estos procesos. Ok, limpiamos nuestro godete siempre que ya no usemos la mezcla. Lavamos los pinceles. Aquí, como dije, siempre podemos regresar. Aquí consideré que a las nubes les falta un poco más de brillo, así que vamos a regresar con el blanco puro a trabajarlas. Entre el primer proceso, que fue hacer el dibujo general, en el segundo hay que esperar unos 15 minutos para que seque la pintura y evitar que se ensucien los colores o reducir la dificultad, ¿no?, del trabajo de pintura acrílica. Esta capa que estoy agregando más que nada es para fundir un poco el horizonte. Es aplicado en veladuras, que es pintura bastante aguada que se agrega al fondo solo para fundir y delimitar un poco los errores que se pueden llegar a pasar para conseguir una figuración más realista.
Aquí pues hay que agregar un poquito más de nubes para conseguir elementos más llamativos en el último plano, que es el horizonte y el cielo. Aquí más que nada hice esa parte para dejar secar un poco los elementos del primer plano para comenzar a hacer más hierbas. Para esto utilicé un pincel sintético bastante viejo de cerda abierta, que pues ya no funciona para lo que fue diseñado, pero nos sirve para hacer esta representación de hierbas. En este caso, al ser tonos más naranjas, pues vamos a partir de un naranja. Como ven, pues vamos consiguiendo ese volumen a través de pequeños golpes con el pincel de cerda abierta. Cuando trabajas más al interior de los planos que hay o de la perspectiva más lejana, vamos a reducir el largo de la pincelada y hacer pequeños puntos, como se alcanza a notar. Siempre en los primeros planos, los que están más cerca, va a ser la pincelada más amplia, de este mismo sentido de utilizando algún pincel viejo. El pincel de abanico también puede funcionar. En este punto la pintura debe ser casi como salió del bote. No debemos de agregar más agua para evitar que se hagan manchas en lugar de líneas asemejándose a la hierba. Podemos ir variando los colores, ¿no? Ser más amarillo, más naranja, para conseguir una aleatoriedad que nos va a ayudar a representar mejor la hierba. Aquí más que nada es una propuesta, más que estar imitando la imagen, dejar que la mano vaya representando poco a poco estas hierbitas. Como les digo, entre más al interior o más lejano sea la perspectiva con que trabajamos, la pincelada se reduce en amplitud, haciendo casi pequeños puntos, manchas, para conseguir esa profundidad. Como les digo, no tengan miedo de regresar a planos más lejanos. Se puede mientras tenga algún propósito claro, como en este caso aumentar la saturación del fondo. Aquí podemos regresar al verde para darle ese brillo al árbol que tiene. Las hojas son bastante aleatorias, tienen formas que normalmente reflejan la luz en un sentido, pero es bastante complejo hacerlo que salga bien tratando de imitar hoja por hoja. Así que lo que hago es darle una hora en el sentido de el brillo, donde esté rebotando la mayor cantidad de brillo. Y es lo que hice con este verde. Hay hierbas verdes, ¿no?, por ahí sueltas en esta pintura. Se representan a través de manchas, ya que la hierba verde es menos, podríamos decir, menos rígida que la seca en esta vegetación. Regresamos al blanco, ¿no?, para estas partes del fondo. Recordemos que hay que usar colores quebrados, que quiere decir aclarar con blanco, para conseguir estas perspectivas nublosas de los fondos, de los horizontes bastante alejados que hay.
Ahora vamos a hacer más hierbas. Para este punto vamos a usar un café, que más que nada es en las hierbas del primer plano, algunas sombras que se ven bastante fuera de los matices, que es el negro, así que usamos café con amarillo para conseguir esos relieves. Estos pues ya casi son los últimos detalles. Conseguimos algunas hierbas generales, manchitas por aquí para asemejar esa profundidad y esa riqueza vegetal que hay en el paisaje de Tlaxcala. Aquí agregué amarillo para darle un poco más de variedad cromática a lo que es esta pintura. Eso más que nada hay que trabajarlo en los primeros planos para hacer que sea más rico en texturas y conseguir una representación de que hay más cerca este objeto que los alejanos. Ahora vamos a comenzar con los últimos detalles, que en este caso sería hacer un tono casi negro, pero vamos a partir del café con azul para conseguir un negro no tan potente. En este caso pues usé un pincel más delgado para ahorrar tiempo y hacer esas pequeñas sombras que, como se ve en la imagen, hay debido al terreno, ¿no?, que tiene grietas, y destacar más la forma de la hierba que hay. Estos son como los últimos pasos. Podemos ser más minuciosos dependiendo el realismo que queremos tener en esta pintura, pero el proceso será el mismo, ¿no? Aquí hay que hacer las ramas, que es un elemento muy importante en este árbol del primer plano que tenemos. Las ramas casi siempre obedecen un sentido que van hacia arriba. Normalmente si tienen curvas, la punta es hacia arriba igualmente, aunque caiga toda la rama. Así se representan los árboles, son pequeñas ramas aleatorias. Al ser otoño, pues es mayormente dominante la silueta de las ramas que las hojas que tiene, y es como lo vamos a representar. Para hacer vegetación en árboles normalmente es a través de pequeñas manchas aleatorias, tratando de imitar un poco las hojas, pero no hay que caer en el error de representar hojas punto por punto. Aquí reduje un poco la oscuridad de estas ramas para hacer, bueno, de la pintura para hacer pequeñas ramas. Ya son los procesos finales y tenemos un paisaje figurativo.